Hola, buenas tardes a todos, autoridades, acompañantes a este acto. El recoger este premio es para mí, sobre todo, un honor y una reconocimiento por la fecha. Enriqueta Rodríguez Cubí, la escritora que lleva el nombre del certamen, hizo colaboraciones periodísticas en ellos periódicos asturianos allá del siglo XIX. Nestisen puede considerarse una de las precursores de las nuevas letras d'anguaño. Ya en esos domines ella fue consciente que el periodismo era una forma de construir literatura, una literatura directa, pero necesaria para el desendolque de la lengua asturiana. Güey, las artes periodísticas siguen siendo tan importantes para mantener viva una lengua como era nuestra. Ainda son pocas las estalles nes que se ven artículos en asturiano, falando de Asturias o falando de otra triba de teles. Estoy enfocado en que la demanda de secciones en nuestra lengua va a ir sorreciendo con el tiempo, aunque la normalización social del idioma ha de ir amparando a más, debe estar también amparada por la oficialidad. Si esto no es así, la realidad asturiana seguirá siendo diferente, como era la España de los años 60. Bien, con el artículo La emocionina del Sandariques y Sangre de Ciudadano Capeto, quise criticar la falta de igualdad real existente entre hombres y mujeres, a pesar de ese pedello de algunos políticos por alarmar la igualdad entre sexos en el caso de la sucesión de los títulos nobiliarios o en el orden del reinado, es decir, quién tiene que reinar, si primero un hombre o una mujer. Yo creo que este artículo quiere desmitificar un poco esta estalla tan pequeña y debe ampliarse a toda la sociedad precisamente por ello. La mocianina y una proteína, y una cromoproteína no porfirínica, que es la sustitutiva en el caso de sandariques, es decir, en el caso de los crustáceos y los moluscos, sustituye a la hemoglobina de nosotros los vertebrados. En vez de tener fierro, tiene cobre. Y entonces el sangre de los invertebrados, es decir, el sangre de los sandariques, de los ñoques, de los biocántaros, y azul, como la de los nobles. Por eso un poco la dualidad entre la sangre azul de los nobles y de los sandariques y la sangre de los ciudadanos que llega carnal. Y es como descubrieron que es la Revolución Francesa que llega a la sangre de Luis XVI, es decir, de pagar la Revolución Francesa el ciudadano Capeto.